el Señor Jesucristo se encontraba frente a frente con Pilato. Y el Señor Jesucristo le hace una declaración a Pilato, una declaración asombrosa, donde le dice: yo he nacido y he venido a este mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por lo tanto, tenemos que entender que la verdad está relacionada íntimamente con Cristo. No puede haber verdad sin Cristo. Y aquel que es de la verdad, o sea, que aquel que es un seguidor de Cristo, porque Cristo es la verdad, entonces tienen que ser una sola cosa: la verdad con lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Cuando le hizo tal declaración el Señor Jesucristo a Pilato, Pilato hizo una pregunta que trasciende por los siglos y nos llega hasta nuestros días. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Pilato tenía un fundamento pagano. Pilato tenía el fundamento de la religión griega, de la filosofía griega, con la religión romana, con las creencias paganas de los romanos, y seguramente en su cabeza él tenía una cosa que nunca se le había terminado de aclarar. Por eso le preguntó con toda sinceridad a Jesucristo: ¿y qué cosa es verdad? Lamentablemente para él, no alcanzó o no quiso oír la respuesta que le podía dar nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros vamos a estudiar esa respuesta, la respuesta que sin habérsela dado Jesucristo a Pilato está registrada en la palabra de Dios. Primera cosa que tenemos que entender, vamos a Proverbios capítulo 20, texto 6. En Proverbios capítulo 26 leemos: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero un hombre veraz, ¿quién lo hallará? Cuando se acercan las elecciones, cuando se acerca la época de los políticos, todos los hombres proclaman, cada uno se hacen propaganda a sí mismo, porque cada uno está, por supuesto, votando los votos, buscando los votos. Y entonces cada uno proclama su bondad, cada uno es bueno. Cada uno es bueno para lo que el pueblo los quisiera elegir, dicen ellos. Pero nos dice el proverbio, nos dice Salomón: pero hombre veraz, ¿quién lo hallará? Salomón nos dijo: no podemos ir a buscar la verdad a ningún hombre, porque ningún hombre en sí mismo es dueño de la verdad. La verdad está más allá de cualquier hombre. Y entonces, ¿dónde tendremos que buscar la verdad? Pablo, cuando le escribió a los romanos, en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 4, escribió: sea hallado Dios veraz. El hombre no es veraz. Sea hallado Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso, sin excepción. Entonces, si yo quisiera saber la verdad, ¿a dónde tendría que concurrir? ¿A dónde tendría que ir para que Jesucristo, que me dijo a mí que Él es el que da testimonio de la verdad, yo encuentre esa verdad? ¿A dónde tendríamos que ir? Bien, busquemos. Y ahora empezamos con el estudio. Busquemos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el texto 6,
un texto muy conocido por aquellos que estudian la palabra y leen la palabra. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. No hay otro camino para llegar al Padre más que Jesucristo, porque Jesucristo es el camino de la verdad y esa verdad nos lleva al Padre. Y en el texto 17 del mismo capítulo leemos: el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesucristo es la verdad. Pero Él también dijo que el Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu de la verdad. ¿Y qué otra cosa podemos ver que nos enseña Juan en su Evangelio? En Juan, en el capítulo 1 y el texto 17, dice así: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes que llegara Jesucristo, los hebreos, los judíos, los que seguían la religión de Moisés, cuyo fundador en realidad no fue Moisés sino el mismo Señor, estaban también en la búsqueda de la verdad. Pero era una verdad incompleta que no se iba a llegar a concretar hasta que apareciera el portador de la verdad, aquel que a sí mismo se dijo: yo soy la verdad, que fue el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que saber que el principio de la verdad es Jesucristo. No podemos buscar la verdad fuera de Jesucristo. No hay en otra persona verdad, solamente en Jesucristo. A partir de Jesucristo en adelante es la verdad. Leemos también en Juan, pero la pregunta es la siguiente: bien, Señor Jesús, tú eres la verdad, pero ¿cómo yo puedo encontrarte a ti para también yo conocer esa verdad? En Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el versículo 17, leemos un texto muy conocido por todos, cuando el Señor Jesucristo está haciendo la oración intercesora por sus discípulos. Se estaba dirigiendo a su Padre, estaba pidiendo por sus discípulos y le decía: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la santificación, que es el conocimiento de Cristo, tenemos el medio para llegar a ese conocimiento de Cristo, que es la santificación. El medio es su palabra, la Biblia. La santificación, el conocimiento de Cristo. Pues el mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, que soy la verdad. El testimonio de Cristo, que es la verdad, lo encontramos en las Escrituras. También entonces ahora vamos a ver algo más que es la verdad. Salmo 119, 142 y 151. En el Salmo 119, Salmo 119, el texto 142 dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley es verdad. Y el texto 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová,
y todos tus mandamientos son verdad. La ley y los mandamientos de Dios, la ley de Dios, sus 10 mandamientos, es la verdad. Entonces ya vemos que Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Sus mandamientos son verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? Sigamos viendo en la Escritura. Vamos a 1 de Juan capítulo 5 y texto 6. 1 de Juan capítulo 5, texto 6. Y allí encontramos esto. Capítulo 5, texto 6, dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesucristo, que es la verdad. El Espíritu es el que da el testimonio, porque el Espíritu Santo es el que, cuando nosotros escudriñamos la Escritura, es el que habla a nuestro espíritu. Pero, por lógica consecuencia, aquel que te guía a la verdad, tiene que ser verdad también. El Espíritu también es la verdad. Entonces, su palabra, Cristo, la ley y el Espíritu Santo son verdad. Hasta ahí es todo muy sencillo de entender dentro de la profundidad que tiene este tema de la verdad, que es un tema de estudio por la eternidad. Hubo un poder antagónico que se levantó para oscurecer o tapar esa verdad. Donde hay luz, hay tinieblas. Donde hay verdad, hay mentira. Las tinieblas y la mentira siempre trató de ocultar esa verdad. Veamos, el poder antagónico, ¿quién lo anunció? Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el texto 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Él conoció la verdad, pero no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El poder que se opuso a Cristo, la verdad, tiene nombre y apellido en la Biblia. Se llama el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el dragón. Es uno de los tantos nombres. Entonces, a Cristo siempre, no siempre, hubo un tiempo que no se lo puso, pero después hubo un tiempo que se lo puso, fue arrojado en esta tierra y se le sigue oponiendo. Y a donde quiere llegar la verdad, él trata que esa verdad se distorsione, una verdad distorsionada, entonces ya deja de ser verdad y se convierte en mentira. Y ese es el trabajo que está haciendo en esta tierra, en este mundo. ¿Y quiénes son los que hacen ese trabajo? Los seres humanos. En Romanos capítulo 1, el texto 21, 22 y 25, en Romanos capítulo 1, vamos a leer el texto 21, dice así, después
el 22 y el 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No había un corazón agradecido en ellos, a pesar de haber conocido a Dios, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón entonces se llenó de tinieblas. Lo opuesto a la luz, dice el texto 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Creerse que es sabio, profesa que es un sabio y está en el pozo de la mentira, de la oscuridad, pero él se cree que es un sabio. Profesa ser sabio y se hicieron necios. Y el texto 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y esto es lo que siempre va a ocurrir. Dios es la verdad. Dios es el que pide culto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el mandamiento de la ley de Dios. Pero cuando nosotros dejamos de prestar atención a lo que Dios nos pide para darle atención o culto al hombre o a las invenciones del hombre, estamos atentando contra la verdad y estamos cambiando la verdad de Dios en mentira. Esa verdad de Dios que es tan clara, que es Cristo, su ley, su palabra y el Espíritu Santo que nos guía a todo eso, la mente humana, dirigida por el enemigo de las almas, todo eso lo trata de tergiversar. Y lo trata de tergiversar de una manera muy astuta. No nos muestra directamente la mentira absoluta, sino que nos da verdad entremezclada con mentira. Una verdad entremezclada con mentira es mentira. La verdad es pura y absoluta. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Pero cuando vos tratas de hacer una mezcla de verdad con mentira, es siempre mentira. No existe tal cosa, es siempre mentira. Bueno, y hubo un poder terrenal dirigido por el enemigo de las almas, que se levantó allá en la antigüedad y sigue hoy en día teniendo poder y sigue engañando a las personas. Esto ya lo profetizó Daniel en el capítulo 8 de su libro de Daniel, en el texto 12. En Daniel capítulo 8, texto 12, nos dice el profeta: y a causa de la iniquidad les fue entregado el ejército. Todos estos son palabras simbólicas que ya en otro momento podríamos explicarlas, pero lo que vamos a ir al punto es lo siguiente: y a causa de la iniquidad les fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Y lo más notable, le acompañó el éxito. Echó por tierra la verdad. Y entonces habría que buscar en la historia cuál es el poder que fue tan fuerte que pudo echar la verdad por tierra. Y entonces tendríamos que buscar un poder que haya atentado contra la palabra de Dios, que haya atentado contra la ley de Dios, que haya atentado contra Jesucristo y su ministerio, que haya atentado contra el Espíritu Santo
y su dirección. Tiene nombre y apellido. En la Biblia la presenta como Babilonia y un montón de hijas que tiene Babilonia. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo, en el tiempo en que Babilonia y sus hijas engañan a la humanidad y le dan a beber el vino que entontece y embrutece, que es el vino de las doctrinas falsas, que le dicen al hombre, este es el camino derecho, andad por él, pero al final es un camino de muerte. Todo aquello que esté tapando, oscureciendo la palabra de Dios, que es la guía, o cambiando o tergiversando la palabra de Dios, que es la guía, está causado por el enemigo de las almas. Nosotros entonces, que queremos llegar a ser y queremos vivir de acuerdo a la verdad, porque santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es el medio de la santificación, debemos tener mucho cuidado en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que leemos, porque es un poder engañoso. Pero, si nos ponemos bajo la protección de las alas de Jesucristo, seremos protegidos, seremos guardados y seremos cuidados, porque Él no quiere que se pierda ninguno de sus hijos. En Juan capítulo 15, ampliando un poco más, en Juan capítulo 15, el texto 26, allí leemos: pero cuando venga el Consolador es otro nombre que se le da al Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, vean ustedes qué cosa interesante, el Consolador, el Espíritu Santo, proviene del Padre y del Hijo. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, que soy la verdad. El Espíritu Santo. Esa es la tarea del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dar en nosotros testimonio de la verdad. Y cuando nos quieran engañar, ¿qué tenemos que decir nosotros? Señor, enséñame, que tu Santo Espíritu me guíe y me dirija hacia lo que verdaderamente es verdad. Y cuando se hace un pedido con total sinceridad a nuestro Dios pidiendo eso, el Espíritu Santo te va a decir, este es el camino, andad por él, y este no es el camino, salid de él. Bueno, ahora vamos a Juan 8:32. En Juan 8:32, y después el 36, dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es un elemento liberador. ¿Liberador de qué? De las cadenas del pecado. Liberador de las cadenas del pecado. Y el texto 36 aclara eso cuando el Señor Jesucristo dice: así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. La verdad, dice, os hará libre. Y después te dice que el Hijo es el que te va a hacer libre, porque el Hijo es la verdad, y el Hijo te hace verdaderamente libre, porque el Hijo es el que te muestra la verdad. Y entonces volvemos a preguntar, bueno, y entonces, si el Hijo me muestra la verdad, ¿cuál es la verdad? Bueno, ya te lo he dicho. Su palabra, Cristo primero, por supuesto, su ley,
sus 10 mandamientos, desde el primero al último, tal como están escritos en Éxodo capítulo 20, y su Santo Espíritu. Todos esos elementos trabajan, o todos esos poderes trabajan a una, todos unidos, todos una sola cosa, con un mismo propósito y un mismo parecer. ¿Cuál es ese propósito y ese parecer? Que vos te salves, hermano. Que vos conozcas la verdad y te salves. Y entonces, estamos llegando al final ya del estudio. Vamos a Proverbios, capítulo 23. Salomón lo escribió, Proverbios 23, y se nos recomienda. ¡Qué cosa abarcante esto! Compra la verdad y no la vendas. En realidad nosotros la compramos sin precio, la verdad, porque hubo alguien que pagó ese precio, que fue el Señor Jesucristo. Pero se nos recomienda, una vez que la hemos comprado, no nos deshagamos de ella. Esa verdad, no nos deshagamos de ella, porque tuvo un alto costo, la vida del Hijo de Dios. Y no la vendas, porque junto con la verdad viene la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. La sabiduría que nos da Dios, la instrucción que nos da Dios y la inteligencia que nos da Dios. Último texto, Primera de Pedro, primera carta que escribió Pedro, en el capítulo 1 y el texto 22. Y allí leemos, que debe ser el propósito de este estudio para cada uno. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Qué hace la obediencia a la verdad? Purifica. Pero no hay obediencia a la verdad sin Espíritu Santo. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para un amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Este es el estudio de la verdad. Es un estudio muy sencillo, pero es profundísimo. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó Pilato. Ya sabemos que la verdad la tenemos en nuestras manos. Es su palabra. Que el Señor los bendiga.